La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esas son las palabras del escritor a los Hebreos, allá en Hebreos capítulo 12 y versículo 14. En Mateo capítulo 5 y versículo 8, Jesús dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así que, como podemos ver, la santidad en la vida del cristiano es un tema de suma importancia. Así que, con esto en mente, les invito a que por favor en esta ocasión juntos meditemos en el tema sobre la santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Así que el título para este tema es: sí se puede vivir en santidad. Así es, sí se puede vivir en santidad. Así que pues les agradecemos una vez más por estar al tanto de estas lecciones que se están presentando a través de la verdad en amor. Muchas gracias una vez más a los hermanos de Guayabal allá en El Salvador. Les mando un fuerte saludo, mis hermanos, y un fuerte abrazo. Dios siga bendiciendo la obra en dicho lugar y no solamente para los hermanos de Guayabal, sino también a todos los hermanos y hermanas en Cristo que toman el tiempo para estudiar estas lecciones, para considerar lo que la palabra de Dios nos enseña a través de la palabra inspirada por Dios. Y bueno, respecto al tema de la santidad, bueno, la palabra de Dios tiene mucho que decir al respecto. Pero bueno, ¿qué significa santidad? ¿Qué es lo que entendemos por ese sustantivo o esa palabra de santidad? Bueno, pues santidad básicamente denota lo que es una vida apartada, separada de todo aquello que puede mancharnos espiritualmente hablando. ¿Se acuerda de las palabras de Santiago? Allá en Santiago capítulo 1 y verso 27, ahí se nos exhorta a que nos mantengamos sin mancha del mundo. El pecado mancha la vida de las personas, de los cristianos. Y entonces, santidad significa mantenernos alejados del pecado. Mantenernos alejados de todo aquello que pueda causar que violemos la palabra de nuestro Dios, que quebrantemos los mandamientos de nuestro Dios. Así que la palabra de Dios entonces nos habla muy claro en cuanto a lo que es la santidad que debemos de estar viviendo en estos momentos. Acabo de mencionar Hebreos capítulo 12 y versículo 14, al igual que Mateo capítulo 5 y versículo 8. A esos dos textos pudiéramos añadir Apocalipsis capítulo 21 y verso 27, donde dice el texto que ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. Así que la santidad es de suma importancia, como dice el escritor de los Hebreos, para lograr ver a Dios un día. Es mi más ferviente anhelo, hermanos y hermanas en Cristo, que un día pueda ver a Dios, que un día pueda estar en la presencia de Dios para alabar y glorificar su santo nombre por los siglos de los siglos. Sin embargo, la palabra de Dios me deja muy en claro que para que eso se pueda llevar a cabo,
yo necesito vivir una vida de santidad. Vuelvo a repetir las palabras del escritor de los Hebreos. Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Seguid la paz con todos. Y luego dice, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que pues nadie podrá ver a Dios a menos que sea una persona santa, una persona que se mantiene alejado del pecado. La palabra santo básicamente viene de la palabra griega hagios, y esta palabra significa separado, apartado. Y eso es lo que debemos de estar haciendo. Debemos de estar manteniéndonos alejados del pecado, porque en realidad para esto nos ha llamado el Señor, para practicar la santidad, como dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso 3. En Efesios capítulo 1 y versículo 3 y 4 dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 1 versículos 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esa es la razón por la cual fuimos escogidos en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, para que podamos vivir una vida santa, una vida apartada del pecado, del error. Recuerde que el apóstol Pablo le escribe esta carta a los santos en Éfeso. Y ahí en el capítulo 1 y versículo 2, dice el texto, el capítulo 1 y versículo 1, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, note, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Así es, la fidelidad y la santidad son descripciones que el apóstol Pablo utiliza para describir a los santos, es decir, a los cristianos que estaban en la ciudad de Éfeso. Y eso es lo que somos, hermanos. Somos santos y fieles en Cristo Jesús. Por ende, debemos entonces de esforzarnos a lo máximo por vivir esa clase de vida que Dios desea que vivamos. Entonces, una vez más, nuestro tema para esta ocasión es si se puede vivir en santidad. Y entonces voy a presentar algunas razones del por qué sí podemos vivir en santidad. Así que le animo a que tome notas y pueda considerar estos puntos que vamos a considerar juntos, para que de esta manera usted pueda convencerse de que la santidad sí se puede lograr. Hay lamentablemente algunos hermanos en la iglesia del Señor que creen que la santidad simplemente no se puede lograr, que la obediencia no se puede lograr, que la consagración a Dios no se puede lograr. Dicen que porque la presión del mundo es muy fuerte, y que no podemos vivir el cristianismo que Dios quiere que vivamos. Y que mientras estemos en este cuerpo, obviamente vamos a pecar, entonces no podemos vivir una vida santa delante de Dios. Déjeme decirle algo, la santidad sí se puede lograr, porque Dios no nos va a pedir que hagamos algo que usted y yo no podemos hacer. Así que muy importante que convenzamos nuestra mente, que estemos plenamente convencidos de que la santidad sí se puede lograr, hermanos. Y pues una vez más vamos a ver estas razones del por qué sí podemos lograrlo. Y número 1, la santidad sí se puede lograr en nuestras vidas porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder lograr esa santidad. Así es. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para poder lograr la santidad de nuestras vidas. Uno de los textos que pudiéramos utilizar en el Nuevo Testamento es el texto de 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 3, donde el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, menciona y aclara que Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Así que tenemos todo lo que necesitamos. Tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos las escrituras, la revelación de Dios que usted y yo podemos estudiar, podemos conocer y saber qué es lo que podemos aplicar a nuestra vida diaria
para que de esta manera podamos agradar a nuestro Padre Celestial. Dios no nos ha dejado en la ignorancia. Dios nos ha dado su palabra para que la estudiemos, para que consideremos su voluntad y así de esta manera apliquemos su palabra a nuestra vida y así podamos vivir esa vida santa que Dios quiere que vivamos. Tenemos todo lo necesario. Recordemos las palabras de 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 17, que la palabra de Dios, dice ahí el apóstol Pablo, nos puede equipar para toda buena obra. Esa palabra inspirada nos puede equipar para toda buena obra, hermanos. Y eso significa que nos puede equipar para la santidad. Nos puede equipar para todo el trabajo que necesitamos hacer para la obra del Señor y para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. En las Escrituras podemos lograr a través de la enseñanza esa madurez espiritual que nos puede llevar a esa vida santa delante de Dios. Recordemos Colosenses capítulo 1 y versículo 28. Las Escrituras nos pueden presentar perfectos en Cristo Jesús, es decir, maduros, una madurez espiritual que va a resultar en una vida santa delante de Dios. Así que la razón número 1 por la cual sí se puede vivir una vida de santidad es porque una vez más Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para lograr esta vida de santidad. Pero también número 2, la santidad se puede lograr porque Dios dice que sí se puede. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 13 en adelante, quiero que me acompañe ahí a 1 de Pedro capítulo 1 versículos 13 en adelante. Aquí el apóstol Pedro nos escribe acerca de la santidad que usted y yo debemos de considerar. Dice aquí el texto, 1 de Pedro, capítulo 1, del 13 en adelante. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Note el imperativo que Dios nos da a través de su palabra, y aquí nos dice, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Entonces, Dios aquí en ese texto, en esta sección que hemos leído del 13 al 16, podemos ver y aprender, hermanos y hermanas en Cristo, que la santidad sí se puede lograr. La santidad podemos lograrla porque si Dios nos está pidiendo que vivamos una vida santa, una vida separada, una vida apartada del pecado, es porque sí se puede. Una vez más, Dios no nos va a pedir que hagamos algo que simplemente no podemos lograr. Entonces, si la santidad en realidad no se puede practicar en la vida del cristiano, entonces la única conclusión a la que pudiéramos llegar aquí es que Dios se equivocó. Que Dios se equivocó en pedirnos algo que no podemos lograr. Pero hermanos, Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Entonces, si Dios nos pide que vivamos una vida santa delante de Él, es porque sí se puede. Podemos ser hijos obedientes, como dice el versículo 14. Podemos lograr esta santidad porque Dios dice que sí se puede, ¿verdad? Así que tengamos esto presente en nuestras vidas. Ahora, esto nos lleva a nuestro tercer punto. La santidad sí se puede lograr en nuestra vida porque Dios está aquí para ayudarnos. Dios está aquí para motivarnos. Dios está aquí para ayudarnos a lograr la santidad en nuestras vidas. Si usted propone en su corazón vivir una vida obediente, una vida de santidad delante de Dios, Dios no lo va a desamparar. Pero una vez más, ¿sí escuchó lo que acabo de decir?
si yo decido vivir una vida de santidad, si yo deseo poner de mi parte para vivir una vida de santidad, entonces Dios no me va a dejar. Dios no me va a olvidar. Dios va a estar ahí para ayudarme en esta necesidad tan grande. Uno de los textos del Nuevo Testamento que me encanta en gran manera es Filipenses capítulo 1 y versículo 6. Y ahí en Filipenses capítulo 1 y versículo 6 dice el texto: el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Esa parte, la perfeccionará, también se puede traducir como la completará, la llevará a su fin para el día de Cristo. Esto quiere decir, hermanos, que Dios, hermanos, va a estar ahí presente para ayudarnos a lograr la santidad que Él desea y que Él demanda de cada uno de nosotros. Recuerde las palabras del escritor de los Hebreos en Hebreos capítulo 13 y versículo 5. No te dejaré ni te desampararé. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, Dios está ahí con nosotros. También dijo Cristo en Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como Jesús no desamparó a sus discípulos, también así no nos va a desamparar a nosotros. Va a estar ahí para ayudarnos a poder lograr esta práctica de la santidad. Contamos con la ayuda. Entonces, pídale a Dios que le dé esa consagración, esa santidad que le va a dar a Dios la honra y la gloria que Él se merece. Pídale en su oración que Dios lo mantenga alejado de las tentaciones, que Dios lo mantenga alejado del pecado y que su vida completa pueda ser una vez más vivida de tal manera que Dios sea glorificado. Recuerde las palabras del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23 dice: y el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Dios de paz os santifique por completo. Dios está con nosotros y puede lograr eso. Dios puede mantenernos ahí en el camino correcto si nosotros así lo deseamos. Pero Dios no me va a ayudar a mantenerme en el camino de la santidad si yo no quiero caminar por el camino, por la senda de la santidad. Así que yo necesito trabajar en mi voluntad, necesito trabajar en el dominio propio para que pueda vivir esa vida santa con la ayuda de Dios. Dios ayudó al apóstol Pablo, Dios ayudó a José en Génesis 39. Cuando él enfrentó la tentación ahí, José se mantuvo fiel, se mantuvo en santidad, porque él tenía un temor y un respeto grande para con Dios. Y lo mismo, si nosotros también poseemos esas mismas cualidades, ese respeto y esa reverencia a Dios, vamos a poder lograr la santidad en nuestras vidas. Así que, hermanos, podemos vivir una vida de santidad porque Dios está con nosotros. Pero también podemos vivir una vida de santidad porque, una vez más, somos cristianos que vivimos ahora una nueva vida en Cristo. Así es, ahora experimentamos una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, y en esta nueva vida, esta vida debe ser dedicada a la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Debe ser dedicada al servicio a nuestro Dios. Recuerda las palabras del apóstol Pablo a los santos en Corinto. Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 17 dice el texto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así es, ahora, como dice Romanos capítulo 6 y verso 4, ahora andamos en vida nueva. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Y note lo que dice otra vez el texto, 2 de Corintios 5, 17. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora tenemos una nueva
vida, un nuevo propósito, y este es de alabar, glorificar a nuestro Dios a través de una obediencia, a través de una vida de santidad delante de Dios. Somos una nueva criatura en Cristo. En el pasado vivíamos en el pecado. En el pasado hacíamos la voluntad de Satanás. Acompáñenme ahí a Efesios capítulo 2 y note lo que el apóstol Pablo, cómo él describe la vida que se vivía antes de venir a Cristo. Esta es la vida que se tenía. Dice aquí el texto: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Note el verso 2, Efesios capítulo 2, del 1 al 4. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Si se fijó en los primeros 3 versículos, estábamos muertos en delitos y pecados. Versículos 2 y 3, estábamos haciendo la voluntad del enemigo, estábamos haciendo la voluntad del mundo, pero ese ya no es el caso. Ahora tenemos vida en Cristo Jesús, ahora llevamos a cabo la voluntad de nuestro Padre Celestial, y esto significa entonces que ya no vivimos en la inmundicia, ahora vivimos en la santidad, ahora vivimos alejados del pecado, ahora procuramos todos los días de nuestra vida cuidar nuestros ojos, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro corazón para no fallarle a nuestro Dios, porque queremos una vez más darle la honra y la gloria a través de una vida de obediencia. Entonces, recordemos que sí se puede vivir una vida de santidad, porque ahora somos una nueva criatura en Cristo Jesús, y en esta nueva vida que estamos viviendo, esta nueva vida en la cual nos estamos esforzando por llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios, en esta nueva vida ahora vivimos en santidad, alejados de, una vez más, las cosas de este mundo, porque hemos entendido que Dios no quiere que nos hagamos amigos con el mundo. Santiago 4:4. Hemos entendido que Dios no quiere que amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. Ahora, Dios nos ha pedido que nos mantengamos alejados de todas esas cosas, que andemos en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Entonces, hay que tener esto en cuenta, hermanos. Podemos vivir una vida de santidad. Y finalmente, podemos vivir una vida de santidad porque el cielo es lo que nos motiva a lograrlo. Así es. Podemos vivir una vida de santidad porque el cielo, hermanos, es lo que nos motiva. Es lo que nos motiva a vivir esa vida de santidad. Porque sabemos de antemano que si no vivimos una vida fiel delante de Dios, no podremos entrar en el cielo. Otra vez vuelvo a enfatizar Apocalipsis 21:27, ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. Y luego también Apocalipsis capítulo 22 y versículo 14. Note lo que dice ahí el texto, acompáñeme. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 14. Dice el texto lo siguiente: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahora note el versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, practica la mentira. Una vez más, Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora note Apocalipsis capítulo 21 y verso 8.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La palabra de Dios es muy clara cuando se trata de quiénes van a poder entrar en el cielo y quiénes no van a poder entrar en el cielo. Le pido que me acompañe también allá a 1 Corintios capítulo 6. Note lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 en adelante. Note lo que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice el apóstol Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice el versículo 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, estos textos nos dejan muy en claro que una vez más los que practican estas cosas, estos pecados, no podrán estar una vez más en el cielo, en el reino de nuestro Padre Celestial. Entonces hay que tener esto pues presente. Quiero también que me acompañe a Gálatas capítulo 5 también. Gálatas capítulo 5, versículos 19 en adelante, donde Pablo nos habla acerca de las obras de la carne. Y nota lo que dice: y manifiestas, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, note, no heredarán el reino de Dios. Es decir, no podrán estar en el cielo. Pero el cielo, hermanos, el cielo es el lugar hermoso donde habita Dios, donde mora Dios. Ese es el lugar donde yo quiero ir. Pero para poder estar ahí, una vez más, yo debo mantener la santidad en mi vida. Y el cielo es lo que me motiva a poder estar ahí. Ya estos pasajes que hemos leído nos enseñan claramente que nadie que practique el pecado va a entrar en el cielo. Entonces, debo permitir que la verdad hermosa de que un día podemos estar en el cielo con Dios, debemos dejar que esa verdad nos motive a vivir una vida santa delante de Dios. ¿Por qué? Porque sí se puede vivir en santidad. Hermanos, permitamos que la realidad del cielo nos motive para poder llevar a cabo la santidad que nos va a permitir pasar la eternidad con nuestro Padre Celestial. Hemos considerado varias razones que nos ayudan a recordar que la santidad sí se puede vivir en nuestras vidas. Sea Dios quien nos ayude, quien nos dé la sabiduría, nos dé el dominio propio, nos dé ese discernimiento, ese conocimiento a través del estudio de su palabra, para que podamos cultivar la santidad que Dios desea en nuestras vidas. Créamelo, el cielo vale la pena que hagamos todas estas cosas. Así que con la ayuda de Dios, recuerde, podemos vivir en santidad. Sed santos, porque yo soy santo, dijo Dios. Así que si Él nos pidió vivir una vida santa, es porque sí se puede. Hermanos, vamos a vivir en santidad y que Dios nos ayude para seguir haciendo su voluntad todos los días de nuestra vida. Dios me los bendiga. El mensaje, vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. Mucha Biblia, dicen unos no queremos
Sin embargo, nuestro Padre nos anima que la usemos. Cuando hables el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar, porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar. Por lo tanto, mi hermano, que predicas con amor, asegúrate que sea Dios que hable en tu sermón.